El más reciente Twitter de SOS Orinoco dice así: Catatumbo, el desenlace de 25 años de sociedad entre la guerrilla colombiana y el chavismo. El conflicto actual entre el ELN y las disidencias de la FARC en el Catatumbo no es un evento aislado. Es un resultado o es el resultado de 25 años de complicidad bien documentada entre estos grupos guerrilleros y el chavismo que bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro han explotado negocios ilícitos como el narcotráfico, el oro y el coltán en regiones claves de Venezuela como los estados Apure, Táchira y Zulia, el cerro de Yapacana, el Lautana, el Caura y el arco minero del Orinoco. Informes de sosorinoco.org revelan que la extracción ilegal de minerales al sur del río Orinoco se realiza en sociedad ilícita y por ello poco transparente de la Fuerza Armada de Venezuela, con grupos armados locales, el ELN y las disidencias de la FARC. En el Parque Nacional Yapacana, esta amalgama criminal ha gestionado operaciones que han devastado el medio ambiente y profundizado conflictos locales. La alianza inicial con el chavismo se basó en intereses mutuos, refugio seguro para las guerrillas a cambio de ingresos generados por actividades ilícitas. Tras la firma de los acuerdos de paz con la FARC, Maduro amplió este modelo convirtiendo el arco minero y muchas otras, perdón, ¿cómo apago esto, Dios mío? Esto es lo malo de los teléfonos, que ya no son teléfonos, sino computadoras, es todo tipo, es una maravilla, Sí. pero yo no sé ya ni por dónde iba de este desastre que está pasando en el país. Entonces iba por, y muchas otras áreas protegidas de los estados Amazonas y Bolívar, en un eje de saqueo, violaciones de derechos humanos, conflictos entre el ELN y las disidencias de la FARC, quienes compiten por controlar minas, extorsionar trabajadores y traficar minerales. Estas actividades generan millones de dólares que financian la capacidad de fuego y acción de estos grupos. Estas dinámicas han devastado comunidades locales e indígenas, causando desplazamiento, pérdida de tierras ancestrales y daños irreparables al medio ambiente, como ha detallado ampliamente la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. El gobierno de Petro, de Gustavo Petro, y toda la sociedad colombiana enfrenta una crisis que tiene un claro cómplice externo, el chavismo, que se criminalizó rápidamente, siempre ha soñado con desestabilizar a Colombia. Con el triunfo de Petro creyeron poder lograrlo por la vía de la cooperación antisistema entre Caracas y Bogotá. La actitud del presidente Petro después de la elección fraudulenta del 28 de julio en Venezuela ha sido errática para muchos, pero para Maduro fue una traición que está dispuesta a cobrar por las malas. Ojalá toda Colombia y en particular su gobierno entiendan que no hay una Colombia en paz y próspera con Maduro y el chavismo de vecino. Llegó la hora de atar cabos y plantarnos de lado y lado de esta caliente frontera para defender valores y principios que una vez nos hermanaron. Están viendo ustedes a Cristina Bolmen de Burelli, que es la fundadora y directora de SOS Orinoco, y además antropóloga, una persona seria y muy querida en Venezuela y en las partes del extranjero donde la conocen y ha actuado. Bueno, yo quisiera que este desastre que hay con la violación de los derechos humanos y cómo ha impactado todo esto en nuestra patria, en nuestra tierra. Que ellos de verdad no tienen patria, sino son negociantes y unos traficantes. Bienvenida, Cristina Bollmer. Gracias, Napoleón, y saludos a todo tu público. Un placer estar aquí de nuevo contigo para hablar de este tema tan terrible que afecta no solo el ambiente, pero también los habitantes autóctonos originarios de nuestra tierra, de Venezuela, los grupos indígenas. 27 grupos indígenas
etnias al sur de Venezuela, cada una con su cultura, sus tradiciones, su riqueza cultural, y están siendo afectados. Ellos están en la primera línea, digamos, de esta tragedia de la minería ilegal y que como tú acabas pues, resumir, De intentar de leer, eh, quieres decir. Lele. No seas tan diplomática. Ajá. Bueno, ahí nosotros tratamos de expresar lo que nosotros venimos viendo. SOS Orinoco viene viendo, estudiando y incluso vaticinando desde el 2018, cuando primero se fundó SOS Orinoco. Y de cierto modo destapamos una olla gigantesca de criminalidad, de corrupción, devastación ambiental y de abusos de derechos humanos y derechos indígenas. Y nadie se atrevía a hablar de esto antes del 2018. Nosotros empezamos hablando de lo que ocurría en Canaima, sin tener idea de la dimensión de esta situación, este nuevo negocio ilícito criminal del régimen de Maduro. Y fue cuando empezamos a hacer el trabajo en Canaima que nos dimos cuenta que es que habían otras zonas, porque ¿cómo hacemos este trabajo? Nosotros, gracias a Dios y gracias a los donantes, tenemos acceso a imágenes satelitales de alta resolución. Entonces nosotros desde aquí arriba podemos ver lo que está pasando en el terreno. Y vamos a estar claros, esto es un terreno, primero, remoto, al sur del Orinoco. Segundo, donde la mayoría digamos, las vías de comunicación es por los ríos. O sea, hay grandes extensiones, sobre todo en el estado de Amazonas, donde no hay carreteras. Las vías son los ríos. Entonces, llegar ahí es muy difícil. Pero eso es aún más complicado porque el régimen de Nicolás Maduro ha ido cerrándole el paso a todo el que no esté metido en el negocio. Entonces, periodistas, ambientalistas, académicos, activistas, médicos, ninguna de esta gente puede ir a estas zonas. Entonces, tenemos que recurrir a estas imágenes satelitales para ver qué es lo que está ocurriendo. Y hemos ido mapeando esta huella minera. Lo otro que nos dimos cuenta en el 2018 es que muchas de estas áreas mineras las habían tomado guerrillas colombianas y otros grupos armados organizados, locales, que si el tren de Guayana, el tren de Aragua, bueno, distintos pranes, sindicatos, etcétera. Pero lo más preocupante fue ver la presencia del ELN y facciones de la FARC disidente, sobre todo en Amazonas y en zonas muy cercanas a Colombia, y en particular en el Parque Nacional Yapacana. Yo debo decir que yo no conocía la existencia del Parque Nacional Yapacana. Y como yo creo que el 99,99% de los venezolanos, porque esto es un parque nacional pequeño en comparación a lo que es Canaima, eh, Autana, o sea, muchos de los parques nacionales en Venezuela son mucho más conocidos, más grandes, pero Yapacana muy poca gente lo conocía. Y ahí descubrimos que este parquecito pequeño, que tiene un tepuy, que es el Yapacana, básicamente era un bastión del ELN y la FARC. Ellos estaban haciendo minería ahí, ellos controlan todo. Testigos mineros, personas que iban y venían a Yapacana, que pues van a Puerto Ayacucho, nos contaron que eso funcionaba en el 2019 como una tacita de plata. Ahí no se movía nada. Orden. Claro, el orden con la ley de la guerrilla. Si tú no pagas o tú te robas algo, te cortan la mano, te matan, etcétera. Entonces, las cosas funcionan. Pero ellos también traían comida, le pagaban, tenían
en Yapacana hay pueblos con profesores, con atención médica, todo organizado por la guerrilla. Nosotros nos preocupamos muchísimo en el 2019 porque vimos que esto estaba funcionando y claro, esto no funciona aislado, esto funciona porque ellos son socios de las autoridades civiles y militares del régimen, ¿no? O sea, porque para tú hacer minería encima de un tepuy, tú necesitas apoyo logístico, necesitas permiso de la Guardia Nacional que tiene un puesto ahí en la entrada del parque, necesitas combustible, necesitas acceso al mercurio, o sea, tú necesitas una cantidad de cosas para hacer esa cantidad de minería. Y eso no lo puedes hacer sin la autorización y sin eh, estar en sociedad con el alto gobierno venezolano. Entonces, desde el 2019 nosotros estamos anunciando esto, explicando esto, dando pruebas de que el ELN y la FARC disidente llegan a acuerdos con Maduro para poder explotar minas en la Amazonía venezolana. Y si llevas eso a un paso más adelante, tú dices, ¿qué está haciendo la guerrilla colombiana en Venezuela? Bueno, ellos están fortaleciéndose, haciéndose más ricos, están lavando el producto del narcotráfico a través de la minería, porque la minería es medio lícito. El oro que tú sacas de Yapacana, por ejemplo, ese oro es ilícito. No es permitido, según la ley venezolana, hacer minería de oro en un parque nacional y mucho menos en el estado Amazonas, donde toda minería es prohibida. Pero entonces ellos sacan ese oro lo llevan del otro lado del río a Colombia, a Puerto Inírida, y ahí eso entra a la cadena de suministro legal del oro. Entonces así se lava el oro. El oro ilícito de Venezuela se lava a través de la cadena del oro colombiano. Pero entonces tú también, el ELN, la guerrilla, los que están metidos en el negocio del narcotráfico, ellos lavan el dinero del narcotráfico a través de la minería, porque tú para hacer minería tienes que comprar máquinas, tienes que pagar la gasolina, tienes que pagarle a los mineros. Entonces así se lava el narcotráfico. Eso lo venimos diciendo y demostrando en el 2019 y alertando también a los líderes en Colombia, a los políticos en Colombia. Señores, miren lo que está pasando del lado de Venezuela. Esta guerrilla que ustedes, o sea, han estado combatiendo durante décadas, ellos en Venezuela se están fortaleciendo, se están reorganizando, se están haciendo ricos y ellos van a venir otra vez hacia Colombia. Ellos no se van a quedar tranquilos en Venezuela. Entonces, cuando vemos esto en el Catatumbo, esto para nosotros es exactamente la demostración de lo que nosotros venimos vaticinando. Ellos van a regresar a Colombia a desestabilizar, porque ese es parte de el plan de ellos. Ahora, Y con, y de, tengo entendido que ese sector del Catatumbo es muy importante para el tráfico de la droga y por eso es que está metido de frente hasta el propio Diosdado Cabello. claro. Ellos, o sea, todos estos negocios están entrelazados. Todos los negocios ilícitos, el narcotráfico, la minería, el tráfico de combustible, todo eso está entrelazado. Y ellos tienen que defender sus negocios, sus territorios, su cadena de suministro. Entonces, lamentablemente, claro, el Catatumbo eso está del lado de Colombia. No afecta directamente ni el ambiente ni los indígenas de Venezuela. Pero el punto nuestro es que el ELN y la FARC disidente han estado metidos en los negocios ilícitos que devastan el ambiente del lado venezolano y han estado invadiendo los espacios y los territorios de los indígenas.
Otro caso emblemático que nosotros también denunciamos y que hicimos un informe muy, muy detallado es el caso de lo que está pasando en el Autana. Sabemos, el Cerro Autana es emblemático, es otro parque nacional. El Cerro Autana es un monumento natural, es ese cerro increíble que tiene como un hueco. Es una cosa que es fascinante, además es considerado sagrado por los indígenas de esa zona. Y ahí, desde hace años, llegaron las guerrillas, tanto ELN como FARC disidente, pero ellos llegaron con cartas de Maduro y de Chávez diciendo que les permitían estar ahí. Entonces, a partir del 2012, grupos armados de la FARC, del ELN, llegaron a la zona de la Autana, se instalaron en campamentos en la selva, empezaron explotaciones mineras y se fueron como fortaleciendo y captando lealtades entre esas comunidades indígenas. Y eso es gravísimo, porque entonces una vez que ellos captan, se casan con una mujer indígena o tienen hijos, lo que sea, ahí empieza la división de estos grupos, estos pueblos indígenas, y ahí empiezan las peleas entre ellos, las diferencias de opinión, los que están a favor de la minería, los que están en contra. Bueno, entonces, en el 2000, eso empieza en 2012, y en el 2016 los grupos indígenas deciden que ya tienen, o sea, suficiente de esto y deciden hacer bueno, hacerle frente. Y hicieron una gran asamblea en el 2020 donde le dijeron al ELN y a la FARC disidentes: nosotros no queremos que ustedes estén aquí. Nosotros tenemos fotos, tenemos audios de estas reuniones. Y tanto los líderes, representantes del ELN y de la FARC que fueron a esa reunión, a reunirse con los indígenas, ellos argumentaron que ellos estaban ahí con permiso de Maduro. Entonces, esto es gravísimo, porque no es que a mí me han llamado periodistas a preguntarme que si hay alguna evidencia de que, no, evidencia la hay cartas que demuestran la sociedad entre las guerrillas colombianas y Maduro. En- esto es innegable. Entonces, no nos podemos sorprender de lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Y lo más grave, a mi modo de ver, es que si aquí algún día hay una transición, si algún día logramos salir de este régimen, es qué es lo que queda ahí en estas zonas. O sea, 80% del territorio nacional venezolano está penetrado por estas guerrillas, y sobre todo en el sur. Entonces, no es solo en el estado Amazonas, en el estado Bolívar también hay gran presencia del ELN que controlan minas. Y te puedo hacer la anécdota de un poco la dinámica de lo que pasó en Bolívar, que es un poquito distinto a lo que está pasando en Amazonas, pero en Bolívar, en el 2018, Tarek El Aissami, eh, que en ese momento quería tomar control nuevamente de las minas que habían caído en manos de grupos armados organizados, de sindicatos, de pranes, no sé qué, y él quería volver a tomar control de estas minas para entregárselas supuestamente a empresas serias mineras, turcas, iraní, africanas, etcétera, que habían licitado. O sea, en el 2016, cuando se decreta el arco minero, el régimen organizó una gran licitación, y ellos querían que vinieran estas empresas a manejar las minas del arco minero. Y se hizo la licitación, se otorgaron concesiones, pero las empresas nunca pudieron tomar control de sus minas, porque cuando llegaron a las concesiones se dieron cuenta que estaban ya ocupadas por sindicatos y pranes, muy violentos.
Y por supuesto que ninguna empresa va a exponer a sus trabajadores y a sus empresarios, qué sé yo, a los directivos a eso. Entonces, en el 2018, Tarek El Aissami se le ocurre que hay que hacer pues un esfuerzo para volver a tomar control de estas minas y tratan de involucrar a la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada se metiera ahí, porque estos pranes, estos sindicatos están fuertemente armados. Y la Fuerza Armada se negó, porque ellos no querían sangre en sus manos. Ellos no querían entrar a matar a pranes, ni que esos pranes mataran a los soldados. Entonces, la Fuerza Armada se negó. Entonces, a Tarek El Aissami se le ocurrió la brillante idea de invitar al ELN, outsource, tercerizar la labor de tomar control de las minas. Entonces, traen al ELN para que ellos saquen a los pranes y los sindicatos. Y hubo unas masacres horribles en el 2018 y los ELN tomó control de muchas de esas minas. Pero por supuesto que ellos nunca soltaron ese control. Ellos siguen en control de muchas de esas minas. Entonces es muy grave porque no solo es la penetración, es entregarle la soberanía nacional pues a la guerrilla colombiana, pero es el hecho de que estas guerrillas se están fortaleciendo y se están enriqueciendo en territorio venezolano con sangre en las manos, porque obviamente estas guerrillas no respetan los derechos humanos de nadie, ni los indígenas menos. Además, es un parque nacional, no pueden hacer eso. Aparte que eso es absolutamente ilegal. Ahora bien, ustedes han llevado todas estas denuncias con pruebas, además, a organismos internacionales. ¿Cuál ha sido la reacción? El problema que estamos viendo con la guerrilla, esto no es único a Venezuela, porque también obviamente está ocurriendo en Colombia. Entonces hay zonas de la Amazonía colombiana donde hay oro, donde hay esmeraldas, donde se ha metido la guerrilla y que ellos están controlando. También está ocurriendo en otros países como Ecuador, Perú, Brasil, ya no guerrilla colombiana, pero otros grupos armados organizados. El problema es que a diferencia de las grandes corporaciones que antes controlaban la minería, una corporación tú lo puedes llevar a juicio, le puedes montar una tremenda manifestación, boicot, denunciar que la empresa tal está abusando los derechos indígenas o está abusando de los derechos ambientales. Pero, ¿cómo le haces cómo le haces un boicot? ¿Cómo le metes un juicio a una guerrilla, a un grupo guerrillero? No hay dónde acudir. Entonces, eso es el gran ¿En reto, dónde uno de los acudir? Es grandes, decir, los gobiernos tienen la obligación con la Fuerza Armada de enfrentarse a esos grupos guerrilleros que están armados. Pero en teoría. resulta que en Venezuela son socios de ellos y lo permiten. Y en Colombia con Petro también son socios. No, no son socios. Yo diría que Venezuela es el único país donde claramente hay grupos armados organizados, tanto nacionales como colombianos, incluso brasileños, porque el PCC, que es un grupo armado brasileño, que es el que controla los garimpeiros brasileños que vienen al lado venezolano, también hay una sociedad ahí. Pero bueno, en Venezuela es el único de los países amazónicos donde no es cuestión de que el gobierno se haga la vista gorda o dejan pasar esto. No, en Venezuela están en sociedad. O sea, el régimen de Maduro está en sociedad con los grupos armados organizados para hacer
negocios ilícitos, llámese minería, narcotráfico, etcétera. En los demás países, los gobiernos se ven desde rebasados por estos grupos o se hacen la vista gorda o están tratando de luchar, pero no tienen pues todas las herramientas, pero sí se ve que hay un esfuerzo por hacerle frente a esos grupos armados organizados. En Venezuela no. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, tú me estabas preguntando que estas denuncias que nosotros estamos haciendo, tanto en la UNESCO, Naciones Unidas, la misión de la determinación de los derechos de Venezuela, la CIDH, en todas esas instancias en la OEA estamos haciendo esas denuncias. Y estos organismos están muy preocupados porque obviamente luchar contra este tipo de grupos armados es un reto muy complicado. Y ahí es donde se tienen que unir los gobiernos, tienen que unir esfuerzos, tienen que unir experiencia de cómo se ha luchado contra los grupos armados en otros países. Hay especialistas en esto, gente que ha trabajado en África, por ejemplo, en Sierra Leona, en estos países donde hubo mucho conflicto por minería. Hay especialistas en saber cómo salir de esta situación. Y eso es lo que vamos a tener que hacer el día que haya una transición. Obviamente con el régimen de Maduro nunca lo vamos a hacer, porque ellos, como sabemos, ellos son socios. Pero es un reto muy importante la devastación ambiental que está ocurriendo, la destrucción de la cultura indígena que está ocurriendo es realmente preocupante porque eso va a tomar mucho tiempo eh, para solucionar, si es que se puede solucionar, porque hay de repente pueblos indígenas que no van a poder superar esto. Yo no sé si tú has visto las noticias en las redes de un conflicto que hay entre los Yecuana en el Alto Ventuari en estos días, donde unos mineros le quemaron las churruatas a los indígenas que los denunciaron. Una tragedia, una tragedia. Ahí no está involucrada la guerrilla, pero se está viendo cómo la minería ilegal está dividiendo a los pueblos indígenas que nunca habían hecho minería así en esta escala. De repente, conseguían un cochano en el río, yo qué sé, pero eso no es hacer minería. Y la minería realmente está penetrando todos estos pueblos indígenas y los está poniendo unos contra otros, los que están a favor de la minería contra los que están en contra. Decir que esa gente son unos apátridas, ¿no? Los del régimen de la narcotiranía venezolana lo han demostrado tantas veces que son unos apátridas y que no tienen perdón. No les importa, o sea, ¿cómo puede justificar una Delcy Rodríguez o un Vladimir Padrino o un Domingo Hernández Lares? O sea, los altos, bueno, y ni hablar de Sila Flores y Maduro y Nicolásito, que Nicolásito es el que es uno de los que controla todo lo que es la minería del coltán. ¿Con qué conciencia pueden vivir ellos de saber que están no solo destruyendo el ambiente, pero destruyendo a los pueblos indígenas? Entonces, Hugo Chávez y el chavismo que se ha llenado la boca de que ellos son proindigenistas, proambientalistas, desde la conquista no se había maltratado, no se había abusado de los indígenas como bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿No? Ni en la proporción tampoco. ni en la proporción. O sea, Venezuela era un país donde o sea, los indígenas eh, tenían la independencia, vivían relativamente, pues,
en su vida pues original, tradicional, donde estaban metidos en turismo, por ejemplo, en Bolívar, o en artesanía, o produciendo productos agroforestales, donde no se les perseguía, a diferencia, por ejemplo, en Brasil, donde la persecución contra los indígenas siempre ha sido terrible. En Venezuela no, hasta la llegada del chavismo. Pero Entonces es irónico porque, muchos de esos dirigentes indígenas que yo conocí, varios que yo conocí, por eso digo muchos, varios que yo conocí, inclusive pudieron estudiar en Alemania, o sea, no solamente en Venezuela, sino en Alemania. Y dice, bueno, debe ser por algo que iban a Alemania para su defensa y su educación. Es algo increíble lo que está pasando, increíble. sí. Pero No, para... y te agradezco mucho que le dediques un programa a hablar de este tema, porque en este momento donde obviamente lo que más le importa y lo que más le preocupa a la gente es el tema político, el tema de las migraciones, o sea, Que son todo tantas esto tiene crisis. que ver con el tema político y con las migraciones. Es más, ahora en el Totalmente, Caratumbo las migraciones son de colombianos que huyen de la matanza a Venezuela. Es algo increíble. exactamente, exactamente. Entonces, pero a veces la gente no ata todos los cabos, ¿no? Y no se dan cuenta que todos estos temas están atados, pues el tema del ambiente, el tema de los abusos a los derechos indígenas está totalmente insertado en toda esta crisis de los negocios ilícitos, narcotráfico, minería, tráfico de gente, totalmente enlazado. Entonces hay que ver toda esta dimensión. Bueno, es muy lamentable y esto es una pesadilla más que vive Venezuela. Ok, de verdad que muchísimas gracias, Cristina Bolmer, fundadora y directora de SOS Orinoco. Gracias infinitas por la lucha que ustedes están haciendo y la lucha que particularmente haces con SOS Orinoco. Ella es antropóloga y además una gran trabajadora. De verdad que muchísimas gracias, Cristina. Sí, Gracias, Napoleón. Y detrás de mí un equipo increíble, súper aguerrido, la mayoría de los cuales están en el terreno en Venezuela. Son unos héroes. hasta luego.